Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y hace un año se hizo reseña de un libro que estaba un tanto fuera de mi zona de confort, porque hablaba de un tema que, la verdad, me era bastante desconocido, pero aún así lo disfruté muchísimo. Y estamos hablando del libro Labios de Carmín del autor Ramón L. Morales. Y el día de hoy vamos a hablar de un segundo libro que forma parte de esta colección. En esta obra, Sombras de Carmín, su autor Ramón L. Morales nos comparte una serie de relatos que nos ayudan a profundizar más en la psique de los personajes que nos presentó en su primer libro y conocerlos un poco mejor. No sabría si llamar a este libro una secuela, porque sí, amplía el universo que nos mostró en el primer libro. Ya no estamos nada más hablando de personas que trabajan en un table dance. De hecho, aquí, el table dance rara vez se menciona. Sabemos que son personas que trabajan ahí, son las bailarinas, es el sacaborrachos, es el DJ, es el dueño del lugar, o los clientes, como estos poetas que aparecen en el primer libro que aquí vuelven a mencionarse, sino que saca la historia y ahora lo que exploramos es la ciudad. Una ciudad oscura, caótica, sucia, que puedes sentir y oler conforme vas avanzando en estos relatos. Ahí miren, la atmósfera está genial en este libro y lo voy a abordar obviamente al momento de llegar a la evaluación, así que ya no me voy a meter más en esa onda. Lo que sí voy a mencionar es que en este libro, a diferencia del anterior que se centraba muchísimo en Yago, que es el mesero y sacaborrachos del lugar, pues aquí se toma el tiempo de mostrarnos qué era lo que hacían antes de llegar a ese lugar casi todos los personajes. Habla acerca de Tona, que es el DJ. En su historia pues sí vemos cómo le atiné a esa predicción. Era un chico que básicamente vivía rodeado de lujos, que tenía una posición social envidiable y por una jugarreta del destino termina sin nada y trabajando de DJ en un burdel de mala muerte. Y así como esa historia nos presenta la de Susana, que es una de las bailarinas, la de Liliana, la de Alondra, la de Claudia, que son las otras bailarinas del lugar. Obviamente hay más historias de Yago que del resto de los personajes, e incluso estos poetas que podrían sentirse como personajes incidentales en su primer libro, aquí tienen su capítulo propio para ayudarnos a comprender quiénes son y por qué van exactamente a ese lugar a ver a las bailarinas. Es un ejercicio buenísimo y obviamente al hablar de cómo está redactado no hay nada malo que decir. Ramón L. Morales tiene un estilo tan propio al momento de escribir sus relatos que te mantienen enganchado. Aparte de la atmósfera que ya les mencioné, juega con el lenguaje de una manera tan elegante que utiliza palabras muy refinadas y metáforas que pueden rayar en la prosa poética para describir situaciones grotescas, sucias y aberrantes. O sea, genera un contraste genial. En conclusión, ya para no alargarme más en este punto, Sombras de Carmín no solamente es un digno heredero de Labios de Carmín, sino que, pues, en calidad estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo más que el primero, no solamente por la calidad de relatos, sino porque aquí ya se siente una voz más madura del autor al momento de plantear sus ideas y mostrarnos las desdichas de cada uno de sus personajes. Y cuando llegó el momento de elegir algunos textos para compartirlos con ustedes, fue una tarea bastante complicada porque créanme, no hay ninguno que decepcione. Así que me fui por mis gustos personales y aquí les voy a compartir 4 que yo siento que sobresalen por un aspecto bien específico cada uno. Y el primero que les voy a compartir es el primero del libro, con el que abre esta obra. Y se titula Los años y un recuerdo. Y en él vemos a Yago, que por su naturaleza de defender a quien necesita ayuda, pero no solamente ir a ofrecer apoyo, sino de agarrarse a trancazos, pues pelea a puño limpio contra un cliente del lugar que intenta propasarse con una inexperta Liliana.
Pero lo curioso de este relato es que es la primera pelea que vemos que el protagonista pierde. O que la lleva totalmente desventaja. En el libro anterior vimos cómo sí se agarra a trancazos con el primero que se atraviese y de alguna manera él siempre sale victorioso. Aquí no. Y eso da pie a que llegue algo muy específico al lugar. Y eso es lo que me llamó la atención y por eso digo que es el más original. Porque la historia no es en sí de Yago o de Liliana o del hombre que está ahí que quiere sacar provecho de la chica, sino del objeto que a raíz de esto llega a ese burdel. El siguiente que les quiero compartir es el quinto en esta obra y se titula Cloaca. Y lo elegí por ser el más sensorial. Y es que bueno, una cloaca. Sabemos a qué huele una cloaca. Sabemos lo que hay dentro de una cloaca. Y aquí acompañamos a Yago, otra vez, que va en busca de una persona a la que llaman el Topo. No sabemos por qué lo está buscando, no sabemos qué lo impulsó a ir a ese lugar, pero para dar con esta persona tiene que ir a un lugar, pues digamos, algo apartado de la sociedad, a la entrada de una cloaca enorme que está atestada de heces fecales y aguas negras, y él se mete ahí porque dentro de esa cloaca, le dijeron, estaba refugiado el Topo. Pero cuando Ramón L. Morales te describe esa travesía desde que llega, que lo asalta el aroma, que empieza a bajar, que empieza a caminar entre los excrementos, se mete, o sea, no solamente estás leyendo la historia, sientes que vas a un lado de Yago y casi puedes sentir el aroma, puedes sentir la consistencia abajo de tus pies, puedes percibir la oscuridad, es, bueno, buenísimo cómo construye la atmósfera en este relato y ya no quiero decir más. Cuando lo lean se van a dar cuenta por qué elegí este como el más sensorial de todos. El siguiente que les quiero compartir es el séptimo en el libro y se titula Una herida que sangra. Y este, bueno, desde mi perspectiva, es el más brutal de todos por la situación que te plantea. Porque aquí se deja ir pues casi sin censura a describir la escena. Y en él conocemos a una joven Nidia, bueno, a una pequeña Nidia, que esta mujer o este personaje es la única persona que cuida de Yago. Cuando llega herido, ella pues lo cura, ella le prepara sus alimentos, ella está al pendiente de él. En el primer libro no profundizamos mucho acerca de ella, sino que solamente se hace alguna pequeña mención, pero aquí, cuando se nos plantea esta historia y vemos cómo su tío está dispuesto a entregarla al mejor postor a cambio de su virginidad en un burdel o en un prostíbulo de mala muerte, sientes la impotencia de la niña, sientes el odio hacia el tío, sientes esa necesidad de, no sé, ir y detener la situación porque es una criatura indefensa en un mundo que quiere sacar provecho, de su propia pureza. Ya no voy a decir más de este relato. Léanlo y díganme también si no sintieron que se les ardió la sangre al momento de leer esta historia por el contexto de la pobre pequeña Nidia. Y el último que les quiero compartir es el 10º del libro y se titula La esperanza en la mirada de Liliana. Y este lo elegí porque es el más desgarrador. Es que no sé cómo iniciar esto. Cuando leemos el primer libro, percibimos a Liliana como un ente ajeno al lugar. La vemos apartada, no habla con nadie. Sale, baila, hace su trabajo, se baja, se sienta en un rincón y no interactúa con nadie. Es como si no existiera más allá del momento en el que le toca subirse al escenario y quitarse la ropa. Pero no sabemos por qué es así, y cuando leemos esta historia de la esperanza en la mirada de Liliana, pues te das cuenta o comprendes por qué tiene esa necesidad de apartarse y no llamar la atención, porque es muy cruel lo que le pasa. Ella, al sentir la necesidad de estar con un hombre que le jura amor eterno, que tiene los recursos para darle una buena vida siempre y cuando no tenga hijos, pues bueno, ya no voy a decir más porque les voy a arruinar la historia.
Simplemente léanlo y es desgarrador el trasfondo que hay detrás de este personaje. Pasa de ser un fantasma a ser la figura más trágica de entre un montón de personajes marcados por la tragedia. Y vamos pasando a lo que es la evaluación general de la obra. Y el primer aspecto que vamos a evaluar es la voz narrativa. Y aquí, pues bueno, es Ramón L. Morales. Su voz narrativa es muy fluida. Está cargada de metáforas y simbolismos que casi la convierten en una prosa poética cargada de melancolía, pero no se siente lento ni sobrecargada o saturada, porque emplea estos recursos narrativos propios de la poesía para narrarnos historias cargadas de miseria, de desesperación, incluso de muerte. Entonces ese contraste que generan hace que te mantengas enganchado en la lectura, no solamente por las historias de fondo, sino por la manera tan elegante, casi poética y pues muy bohemia que tiene este autor para escribir sus historias. Y por este motivo, en voz narrativa se lleva 4 de 4 puntos posibles. El segundo aspecto que vamos a evaluar es la premisa y la trama. Y aquí, como les comenté, más que una novela con un arco con un arco narrativo, lo que nos vamos a encontrar son historias o anécdotas del pasado de estos personajes. Por lo que, si leemos cada uno de ellos, nos vamos a encontrar historias muy bien estructuradas que te mantienen pegado a la lectura, y sus premisas suelen ser muy originales. Incluso en aquellas en las que podría llegar a caer en lugares comunes, como es en el caso de la historia de trasfondo de Tona, que es el DJ, o de Susana, que es una de las bailarinas del lugar, pues evade de manera muy hábil el cliché. Así que, a pesar de que van a estar leyendo una historia que a lo mejor se siente ya bastante conocida, no van a estar leyendo lo mismo de siempre. Lo que sí debo de reconocer es que me asombra cómo se dio tiempo de dedicarle una historia específica a cada personaje. No deja ninguno sin abordar. Aunque claro, Yago sigue siendo el centro de la narrativa que nos está planteando, pues conocemos un poco más de cada uno de estos personajes. Y aquí, en trama y premisa, este libro se lleva 4 de 4 puntos posibles. El siguiente aspecto que vamos a evaluar es la ambientación y el ritmo. Y pues en cuanto a la ambientación, ¿qué les puedo decir? Ya mencioné. Es un libro muy inmersivo, y el sacarnos de el table dance en donde pues se supone que debería de desarrollarse toda la historia y llevarnos a diferentes partes de la ciudad en diferentes momentos de la vida de sus protagonistas, pues hace que esto se sienta como algo más grande, más completo, y realmente llegas a sentir el miedo y la inseguridad de caminar por esas calles oscuras, con niebla, llenas de delincuencia. Cada golpe se siente, puedes percibir el humo del cigarro, el sabor de la cerveza, puedes sentir la desconfianza que hay con algunos personajes, puedes sentir la melancolía que proyectan algunos de ellos. En fin, la ambientación, miren, perfecto lo que hizo aquí el autor. Pero hay un detallito con el ritmo, y esto es por la misma naturaleza de cómo está construido el libro. Al ser historias independientes y que no necesariamente le dan continuidad a lo que pasó en el libro anterior, sino que nos vamos al pasado de nuestros protagonistas, pues se siente que no avanzas. Sí, le está abonando mucho a la construcción de mundo, pero seguimos estancados con las mismas personas antes de llegar al burdel o en el momento del burdel. Y se llega a sentir como que el autor te está obligando a armar un rompecabezas, lo cual o puede ser algo muy bueno, porque te está obligando a ir conectando las piezas conforme te las va mostrando, o puede ser algo muy malo si padeces, por ejemplo, déficit de atención. Si ya se te olvidó lo que leíste en el capítulo anterior, posiblemente lo vas a hilar con la historia que aparece en el otro libro. Por eso les digo, o sea, aquí está esa cuestión del ritmo, pero algo que hace muy bueno este estilo con el que está redactado este trabajo es que puedes darte el lujo de leer cualquier historia de manera independiente sin conocer el contexto de todo lo demás, e igual la vas a disfrutar. Pero por ese detallito de que pues
no lleva una progresión lógica, sino que tienes que ir cazando las pistas e irlas armando en el proceso. Y si te pierdes de alguna, quizás ya no entendiste lo demás, o por qué tal personaje es así, o por qué tal personaje hizo esto, pues aquí, este libro se lleva 3 de 4 puntos posibles. Vamos pasando al siguiente aspecto, personajes y diálogos. Y desde el libro anterior ya había mencionado que los personajes son muy identificables y puedes llegar a conectar con las motivaciones que tienen algunos de ellos, aunque no comulgues con su ideología. Pero algo que critiqué en el libro anterior fue que se sentía que la voz del autor era muy invasiva al momento en que los personajes interactuaban. Como que no los dejaba hablar, no les permitía adquirir su propia voz. Pero aquí se nota que mejoró mucho en ese aspecto. Cada personaje tiene su propia forma de expresarse, y solamente con los que es 100% necesario que se expresen de una manera muy similar a cómo lo hace el autor en el resto del libro, lo hace. Y de hecho hay uno que está súper exagerado, que es la pareja sentimental de Tona, que ahí sí, o sea, déjate ir con todo el lenguaje poético hasta donde quieras, está muy bien justificado, pero con los demás ya se siente más natural. Cada personaje se siente ahora sí con su propia identidad. Hay un que otro desliz por ahí que todavía se siente como que el autor quiso meter mano en los diálogos, pero se siente mucho más natural que en la primera entrega, en Labios de Carmín. Entonces, por esta evolución y este crecimiento en cómo abordó los diálogos este autor, esta obra se lleva 4 de 4 puntos posibles. Y vamos pasando al último aspecto de la evaluación, que es ortografía y edición. Y en cuanto a ortografía, la verdad es que raya en la excelencia este libro. Se van a encontrar un desliz por aquí o por allá, o algún error de dedo, pero nada que les arruine la experiencia. Es más, estoy seguro que algunos, pues, les van a pasar desapercibidos. Pero en la cuestión de la edición sí tiene un detalle, que yo no sé si fue una decisión creativa del autor, o si se le escapó este detalle. Pero cuando pone comillas para sus diálogos, o para realzar alguna frase, pues no utiliza las comillas hispanas, que son las triangulares, sino la comilla clásica, que son las que están acá. Y por esta razón, les digo, desconozco si fue una decisión ahí del autor, si fue una decisión consciente o artística, pues quizás aquí se le podrían dar los 4 de 4 puntos, pero de momento, en esta parte, se lleva 3 de 4 puntos posibles. Y por todo lo anteriormente dicho, este libro se lleva 18 de 20 puntos posibles, lo que nos indica que es una obra bastante bien lograda. La prosa de este escritor, pues como les digo, en algunos momentos llega a sentirse muy poética, lo que genera un contraste pues bastante interesante con las descripciones y las ambientaciones de los lugares. No puedes evitar sentir que está romantizando la miseria hasta cierto punto. Las historias de trasfondo de cada uno de los personajes están geniales, no van a dejar a nadie indiferente. Y aquí un par de observaciones. Cuando hice la reseña del primer libro, mencioné que pues quizás de cierta en adelante podían leerlo porque no caían en pues descripciones muy gráficas, pero aquí sí, 18 más. Porque sí, la narrativa es un poco más cruda y sí hay algunas situaciones pues más explícitas que en Labios de Carmín. A pesar de que ya no estamos literalmente dentro del burdel, sino fuera, conociendo la ciudad. Y otra observación que hice fue que el primer libro se lo recomendaba solamente a mujeres que no se lo recomendaba a mujeres por la misma naturaleza de sus historias, sino que era un libro más para hombres, pero hombres y mujeres lo van a disfrutar igual, porque ya no estamos hablando de cómo, pues, la moneda de cambio dentro del lugar donde laboran estas bailarinas, pues, es el sexo, sino que estamos hablando del trasfondo de sus historias y sus personalidades. Así que si pueden, consigan este libro, consigan también Labios de Carmín, 2 libros que por donde los vean les van a generar unos momentos de lectura muy, muy agradables. Y en la descripción del video les voy a dejar el enlace también a la reseña que hice de Labios de Carmín hace ya casi un año. Y también les voy a compartir algunos vínculos de las redes sociales del autor para que le pregunten cómo pueden conseguir una copia de cualquiera de estos 2 libros. Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.